Shabbat Shalom. Bienvenidos a Shabbat Torah. Hoy es viernes 14 de julio del año 2017. En el calendario de Jehová estamos a Shabbat 20 de Tamuz del año 5778. La porción de esta noche se llama Pinjas. Y vamos a leer de Números 25:10 a Números 29:40. Es una porción importante porque vamos a ver cómo este personaje tiene mucha relación con nuestro Mesías. Ciertas características de su vida se relacionan con la vida y obra de Yeshua Jesús cuando vino hace 2000 años al mundo. Y también vamos a aprender muchas cosas muy interesantes en esta porción. Entonces vamos a comenzar con la lectura. Vamos a leer en Números 25 del 10 al 13. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Realmente, para poder entender toda la historia, tendríamos que leer el capítulo 25 desde el principio. Pero como era parte de la porción del Shabbat anterior, realmente no pudimos llegar hasta el final de la porción, que era el principio del capítulo 25. Entonces vamos a hablar un poco del principio del capítulo 25 para entender qué es lo que estaba pasando y poder entender qué fue lo que hizo este personaje. Aquí en español, no sé por qué razón, los traductores no conservaron el nombre original en hebreo como lo han hecho a través de toda la traducción de la Escritura. No sé por qué razón los traductores han insistido en cambiar los nombres del idioma original, cuando en realidad deberían de ser los nombres originales de cada personaje. Pero esta persona aquí en el versículo 11, llamada Finés, su nombre en hebreo original es Pinjas. Y Pinjas es un personaje muy interesante y muy importante. Vamos a ver en Números 25 un poco a través de la historia antes de llegar al versículo 10. Dice la Escritura que Israel llegó a Sittim y se estableció ahí. Entonces sucedió algo que Jehová Dios ya había advertido al pueblo. Entonces el pueblo empezó a tener relaciones con las hijas de Moab. Dios había dado la instrucción de que por ningún motivo el pueblo de Israel se mezclara con las hijas de todo el territorio de Canaán. Entonces lo que sucedió aquí fue que una vez más el pueblo de Israel desobedeció a su Dios y empezaron a tener relaciones con las hijas de Moab. Y obviamente ellas, ya después de tener una relación con ciertas personas del pueblo, empezaron a invitarlos a los sacrificios de sus dioses.
empezaron a mezclarse con estas tradiciones paganas de las hijas de Moab. Y obviamente la ira de Dios se encendió. Entonces da la orden Jehová a Moisés de que sacara a todos los príncipes del pueblo de Israel para ahorcarlos, quitarles la vida por haber desecrado la presencia de Jehová entre ellos y haber caído en pecado con las hijas de Moab. Entonces les pide Jehová que se aparten de estos príncipes para poder traer el juicio a todos los que pecaron contra Jehová. Entonces de repente un israelita trae a una mujer madianita al campamento ante los ojos de Dios obviamente y de Moisés, de todos los congregantes del pueblo de Israel, mientras ellos estaban haciendo duelo por el juicio que estaba viniendo sobre el pueblo. Entonces lo que sucede en el versículo 7 y 8 es que Pinjas, o como dice la traducción Finés, él tomó una lanza porque este varón hebreo llevó a la mujer madianita dentro de su tienda para cometer el pecado de fornicación con ella, y él toma la lanza, Pinjas, y los atraviesa a los dos cuando ya estaba en cauce el juicio de Jehová sobre el pueblo. Y dice el versículo 8 que murieron la cantidad de 24,000 personas a causa de la rebelión contra Jehová. Entonces, en el momento en que Pinjas mata a este varón hebreo y a la mujer madianita, dice la escritura que Jehová detuvo el juicio sobre el pueblo al ver la fidelidad de un solo hombre que con su acto hizo expiación por los pecados de todo el pueblo. Entonces, lo que leímos en la porción que toca esta noche, que es del versículo 10 al 13, es la historia de cómo reconoce Jehová Dios la acción de este hombre llamado Pinjas y le da una recompensa muy especial a él y a su descendencia. Ellos, especialmente Pinjas, era hijo de Eleazar, que era hijo de Aarón, entonces eran de la tribu de Leví, eran sacerdotes. Pero a causa de la obra de Pinjas, al hacer expiación dando muerte a estos dos pecadores dentro del pueblo de Israel, Dios le pasa ahora la responsabilidad del sacerdocio a sus descendientes. Ahora toda la descendencia de Pinjas iban a ser directamente los encargados de ministrar en el tabernáculo hasta que se establecieran ya definitivamente en la tierra prometida. Esto como consecuencia de su fidelidad ante Dios y de haber terminado con el pecado de este hombre judío y de esta mujer madianita. Entonces, la historia aquí es muy interesante por muchas razones. Todo lo que vamos a ver es cómo este hombre Pinjas es claramente un prototipo de Yeshua, nuestro Mesías. Era un varón israelita que tenía mucho celo por la palabra de Dios, por obedecer al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob,
Era un hombre temeroso de Dios, que sabía distinguir entre el pecado y la santidad, y que a causa de sus acciones justas, prácticamente lo que él hizo detuvo el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel. Pero aún así murieron 24,000 personas. Y es algo que nos demuestra cómo Dios nos ama, pero Él no puede detener el juicio a todo aquel que se rebela contra Él. Entonces, Dios es un Dios de amor, de misericordia, pero en cuanto a su tratamiento con el pecado, Él no tolera la iniquidad y siempre va a traer juicio a aquellos que merezcan ser juzgados a causa de su pecado. Entonces, todas estas acciones de Pinjas lo colocaron en una posición muy importante. Sabemos por la Escritura que Jesús tenía 3 ministerios principales, 2 de los cuales cumplió en su primera venida, y el tercero lo va a cumplir cuando regrese por segunda vez. Entonces sabemos que Él es el sumo sacerdote bajo la orden de Melquisedec. No es un ordenamiento sacerdotal por descendencia humana o por la herencia levítica, pero sí porque mucho antes de que viniera al mundo, la Escritura nos habla de este personaje, Melquisedec, que era sacerdote del Dios Altísimo. Antes de venir al mundo, Jesús estaba en la presencia de Jehová como sumo sacerdote en su presencia, llevando a cabo todos los rituales necesarios en donde mora Dios para hacer la labor del sacerdocio bajo el orden de Melquisedec. El sacerdocio levítico es solamente una representación de Dios del lugar real donde Él mora en el tercer cielo, y todo del tabernáculo y del templo es solamente una copia del lugar original donde mora Dios en las alturas sentado en su trono. Entonces, todo esto era una instrucción para enseñarnos a través de la Escritura una verdad espiritual muy importante. Así también en el cielo hay un orden sacerdotal y está Dios sentado físicamente en su trono, donde Jesús, después de venir al mundo hace 2000 años a hacer expiación por nuestros pecados, como sumo sacerdote presentó su propia sangre en expiación por los pecados de la humanidad. Entonces, el papel de Pinjas es muy importante. Hay versículos en la Escritura que nos hablan de todo esto. Vamos a ver cómo Pinjas es un prototipo de Jesús nuestro Mesías. Vamos al Evangelio de Juan o Yohanan. Juan 2, versículos del 13 al 17. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume.
Entonces, en esta porción, en la Brit Hadashah o el nuevo pacto, el pacto renovado, vemos como de la misma manera como Pinjas tenía un celo muy especial por las cosas de Dios y por su palabra, Jesús era una persona que también tenía este sentido de santidad por las cosas de Dios. Durante su ministerio, antes de morir, Jesús no solamente nos trató de acercar nuevamente al camino de la Torá que Jehová había establecido a través de su siervo Moisés, sino que también estaba corrigiendo a los escribas, a los fariseos y a los saduceos de muchas doctrinas que no eran bíblicas. Todo esto por el amor a la Escritura, por todo lo que había determinado su Padre y por todo lo que la Torá había sido descrito para nuestra salvación y para nuestra relación personal con Dios. Entonces, vemos aquí que Jesús, al igual que Pinjas, eran celosos por todo lo que había Dios establecido. Lo que vemos en este pasaje, en el Evangelio de Juan, no era que él estaba en contra de que se vendieran los animales para el sacrificio. Lo que estaba sucediendo en esta porción es que ahora los que estaban encargados de la dirección del templo y los que conformaban el Sanedrín judío en ese tiempo, no vivían conforme a la Torá que Dios había establecido. Y lo que pasaba aquí es que ellos vendían animales defectuosos para los sacrificios y los vendían a un precio mayor de lo que realmente deberían de valer. Entonces ellos se aprovechaban del pueblo vendiendo más caro o adulterando todo el sistema con el cual vendían las cosas para los sacrificios para obtener una ganancia más grande. Entonces Jesús aquí lo que estaba haciendo era quitar todo este sistema que se había corrompido al paso de los años, con el cual obviamente él no estaba de acuerdo, porque estaban adulterando lo que Jehová Dios había establecido en su palabra. Entonces, vemos cómo cita en el versículo 17, está citando un salmo. Dice que sus discípulos, cuando Jesús empezó a hacer esto, ellos recordaron que estaba escrito en la Biblia, en el Antiguo Testamento, una porción donde dice: el celo de tu casa me consume. Y es un salmo que escribió David, es el Salmo 69. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Obviamente este es un salmo profético donde David está escribiendo algo que sucedió con él. Es una historia verídica. Todo lo que escribió David fue algo que él experimentó. Pero vamos a ver ciertas cosas que apuntan a la vida del Mesías que iba a venir unos años más tarde. Entonces, lo interesante, lo que leímos en el Evangelio de Juan o Yochanan, es que sus discípulos, cuando dijo Jesús esto, inmediatamente recordando los Shabbats, el estudio de la Torá, recordaron este salmo e identificaron que era un salmo mesiánico. Era un salmo que profetizaba sobre la venida del Mesías y lo que iba a pasar con él. Salmo 69 del 1 al 9 dice:
Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. Oh Dios de Israel, porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces no tenemos mucho tiempo de profundizar mucho en el Salmo, pero tal vez al leerlo ustedes ya empezaron a identificar partes con las cuales podemos recordar cosas que tuvo que pasar nuestro Mesías cuando vino hace 2000 años a este mundo. Todo esto que sufrió David, vemos que tiene ciertas partes proféticas donde podemos reconocer a Yeshua Jesús sufriendo cosas que él no merecía cuando vino en su primera venida a este mundo. Y es algo muy cierto que tanto él como Pinjas tenían un celo muy especial por la palabra de Dios. Ellos no iban a permitir de ninguna manera que los hombres afrentaran o hicieran afrenta a todo lo que Dios había establecido, porque era algo que el Dios de nuestros padres había puesto en su palabra para que nosotros lo obedeciéramos. Entonces es una porción que nos enseña también que nosotros debemos de actuar de la misma manera. Así como Pinjas y nuestro Mesías tenían un celo muy grande por la palabra de Dios y todo lo que él estableció, nosotros también tenemos que aprender a tener celo por las cosas de Dios y defender y procurar que su nombre no sea manchado ni sea vituperado de ninguna manera. Vamos a otra parte de la Escritura. Vamos a Mateo o Matitiahu, capítulo 15 del versículo 1 al 9. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así han invalidado el mandamiento de Dios por su tradición. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces aquí vemos a un Yeshua Jesús que tenía mucho celo por la palabra de Dios.
Él tuvo que confrontar a la gente religiosa de su tiempo para mostrarles a través de la Torá que ellos se habían apartado para enseñar mandamientos y tradiciones de hombres. Entonces, él lo que estaba haciendo era regresarlos a lo que originalmente Dios estableció. Esta tradición de lavarse las manos como lo hacen los fariseos antes de comer pan, es algo que Dios jamás estableció en la Escritura. Fue algo que con el paso del tiempo los rabís instituyeron, agregando cosas a la Torá, a la palabra de Dios que Él jamás estableció. Entonces Jesús quería hacer algo muy importante en su tiempo. Él estaba dividiendo las tradiciones de los ancianos de lo que su Padre realmente estableció en la Torá. Y es algo muy importante. Nosotros, si realmente queremos vivir una vida como Dios la estableció en santidad y en paz con Él, tenemos que obedecer literalmente la palabra de Dios. No podemos, como hacían estos fariseos y los escribas, agregar y quitar cosas de la palabra, porque es algo que jamás Dios estableció. Entonces, todos estos versículos nos hablan de un Jesús que era muy celoso por la Escritura. Vamos ahora al Evangelio de Lucas. Vamos a leer Lucas capítulo 2, versículos del 42 al 43. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Luego del 46 al 49 dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscaban? ¿No saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? En esta porción vemos cómo Jesús desde niño ya reconocía que su trabajo al venir a este mundo era estar en los negocios de su Padre Celestial. Entonces, desde pequeño él tenía un celo muy grande por la palabra. Él pudo haber estado como un niño normal jugando con los demás niños, pero su tiempo lo dedicaba a estar con los religiosos de su tiempo, hablando de la palabra e instruyéndolos acerca de las cosas que su Padre Jehová había establecido en la Escritura. Estos pasajes nos hablan de cómo Jesús tenía este celo por la palabra de Dios y tenía un solo objetivo, que era estar siempre en todo lo que Dios su Padre había establecido en su palabra. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Shabbat Torah. En la sección anterior habíamos visto cómo Jesús desde pequeño ya tenía un celo muy grande por las cosas de su Padre, y en las porciones que leímos él estaba desde pequeño hablando de la palabra y discutiendo con los religiosos de su tiempo. Su tiempo era, en vez de hacer lo que un niño normal debía de hacer, él estaba totalmente convencido y enfocado a hacer la perfecta voluntad del Padre. Estas dos porciones que leímos
en Mateo y en Lucas, nos hablan de cómo Jesús estaba totalmente decidido a cumplir con todo lo que el Padre le había pedido que hiciera cuando lo envió a este mundo. Entonces es muy importante reconocer todas estas cosas para poder compararlas con lo que hizo Pinjas en el capítulo de Números que leímos. Es muy importante porque, de hecho, ahorita vamos a regresar al texto original y vamos a ver otro aspecto importante de Jesús en relación a su relación con Pinjas en el capítulo 25. Si ustedes ven con cuidado el versículo 13, Números 25, 13, no solamente Dios le encarga el sacerdocio a Pinjas, lo señala ya como el único a través del cual sus descendientes van a ser los sacerdotes delante de Jehová en el tabernáculo, hasta que ocuparan la tierra prometida. Pero en el versículo 13, además del sacerdocio perpetuo, dice que hizo expiación por los hijos de Israel. Y esta es otra de las tareas que el Mesías cumplió en su primera venida. Él vino como sumo sacerdote, vino también como profeta, pero vino también como el Cordero de Dios a hacer expiación por los pecados. Vemos desde el libro de Éxodo, cuando Dios establece la primera fiesta del año, que es la Pascua, que un cordero iba a ser sacrificado y con esa sangre iban a pintar los postes y los dinteles de sus puertas para que la muerte no entrara a Egipto y matara a los primogénitos. Entonces el sacrificio de este cordero protegió la vida de los primeros nacidos en cada familia del pueblo de Israel. Y lo interesante aquí es que solamente los que hicieron el sacrificio y pintaron sus puertas con esta sangre del cordero fueron los que pudieron sobrevivir a la plaga de la muerte, la última plaga de Egipto. Entonces esto nos habla de algo muy importante. Cuando vino Yeshua, nuestro Mesías, hace 2000 años, como el Cordero de Dios, a hacer expiación por nuestros pecados, Él a través de su muerte trajo la vida para todos los que creyeran en Él. La Escritura nos dice que la fe es lo único que puede hacer reconciliación de un ser humano con Dios. Y esta fe, cuando es demostrada a través de nuestras obras, a través de lo que hacemos confirmando que en realidad hemos creído en Dios, es lo que nos asegura esta reconciliación con Dios. Pero solamente la fe en el trabajo del Mesías hace 2000 años y su sacrificio es lo que garantiza esta expiación de pecados. Entonces, Pinjas no solamente fue sumo sacerdote, no solamente fue bendecido por Dios con una unción especial, sino que también a través de su acción, matando a estos pecadores dentro del campamento de Israel, pudo detener el juicio de Dios para que no muriera más gente del pueblo. Entonces es muy importante esta porción. De hecho, el paralelo entre Pinjas y Jesús es todavía más relevante cuando comparamos el Antiguo con el Nuevo Testamento
y vemos todas estas similitudes que nos dan una forma mucho más acertada de entender el trabajo de nuestro Mesías cuando vino hace 2000 años. Esto es muy importante porque debemos de entender que proféticamente todo lo que sucedió en el pasado es lo que va a suceder en el futuro. Dios determinó en la Escritura que todo es un movimiento cíclico de eventos que se van repitiendo a través de la historia de la humanidad. Y sabemos que nuestro Mesías va a regresar por segunda vez. De hecho, el tercer ministerio de Jesús, que es precisamente el de rey, porque va a venir a establecer su reino milenio, por 1000 años Él va a gobernar este mundo, es algo que se va a cumplir en el futuro. El salmo que leímos, con referencia a cómo el celo consumía a Pinjas, y luego cuando vimos en Juan, que la Escritura dice que el celo de Jesús por las cosas de Dios fue lo que hizo correr a los cambistas del templo que estaban engañando al pueblo de Israel. Es precisamente una demostración de todas estas cosas y cómo se refleja proféticamente el carácter del Mesías con muchas situaciones del Antiguo Testamento. Él como rey de Israel, que va a venir a reinar y a traer la paz, va a demostrar su celo nuevamente por la palabra de Dios, porque créanme que en el reino milenio nada se va a hacer fuera de lo que Dios Padre estableció en la Torá. Todo va a ser el cumplimiento profético, no solamente de las profecías, sino de una vida santa llevada a cabo como Dios estableció en la Torá desde la salida de Egipto para un pueblo que Él iba a levantar y que iba a ser su representante en la tierra. Entonces, Israel de ninguna manera ha sido desechado por Dios. Y cuando venga el Mesías, por segunda vez va a establecer su reino, y como David lo va a hacer con celo por la palabra de Dios, enseñándonos que todo lo que Dios estableció lo hizo para nuestro bien. Y si ahora no tuvimos el ánimo de cumplir con todas las cosas establecidas, en la eternidad todo se va a cumplir de manera perfecta, porque no hay otra manera que podamos relacionarnos con Dios. Entonces, estas porciones son muy importantes. Hoy en día todo esto lo podemos y lo tenemos que aplicar a nuestra vida y cómo se refleja nuestro testimonio con la gente del mundo, porque es exactamente lo que Dios pide de nosotros. Hoy en día tenemos que tomar la misma actitud valiente de Pinjas y no permitir que nadie manche o haga ningún tipo de cosas o practique situaciones que vengan a ofender lo que Dios estableció en la palabra. En las congregaciones, desafortunadamente, estamos viviendo épocas donde se está permitiendo muchas cosas que no están establecidas en la palabra. Hace unos días yo estaba viendo algunas situaciones en internet donde las iglesias ya están declarando que están apoyando ministerios tan famosos como el de este pastor norteamericano T.D. Jakes, que ellos ya están apoyando la homosexualidad y el ordenamiento de pastores homosexuales en las iglesias. Y es algo que nos debe de llamar la atención, porque cuando venga el juicio sobre todas estas cosas, especialmente para los pastores y los creyentes en las iglesias, va a ser una situación muy parecida
a Números 25. Dios, por el hecho de que nosotros digamos que creemos en Él, no va a detener el juicio sobre los pecadores. Y vamos a tener que levantarnos como Pinjas en celo por la palabra, no para matar a los que practiquen estas cosas, porque Dios a través de nuestro Mesías Jesús ya hizo expiación hasta por los pecados que merecían la muerte, pero sí para levantar la voz y no permitir que se introduzcan estas herejías a las congregaciones que se dicen ser discípulos de Yeshua Jesús. Es algo muy importante y es algo que está sucediendo en nuestro tiempo. No debemos de permitir que estas cosas sigan sucediendo en las congregaciones. Para finalizar, vamos a ver un texto muy importante en Hebreos 2. Hebreos 2 nos va a explicar precisamente este trabajo tan importante de Yeshua, nuestro Mesías. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Yeshua Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, esta porción nos habla del sacrificio de Jesús, que nos ha librado de la muerte a través de la sangre que Él derramó, haciendo expiación por nuestros pecados. Y es una porción muy importante que debemos de entender. Pinjas y Jesús tienen esta relación. Prácticamente Pinjas es la sombra y figura del Mesías que había de venir. Su celo por la palabra, su amor por Dios y su fidelidad a Él fue lo que hizo posible que a través de la acción que Él hizo fueran expiados los pecados del pueblo y se detuviera a través del sacrificio que Él hizo la muerte para todos los que clamaran a Dios y se reconciliaran con Él. Esta porción nos enseña cómo todos nosotros tenemos la oportunidad de poder reclamar esta reconciliación a través de nuestra fe, pero lo más importante es que allá afuera hay millones de personas que no conocen a Dios, que rechazan su palabra y que tienen esta misma oportunidad a través de nuestro Mesías de reconciliarse con Dios. Entonces recordemos que Él murió por nosotros y que hizo posible esta reconciliación a través de nuestra fe en Él. Esperamos que el estudio haya sido de bendición. Bendiciones a todos. Shabbat Shalom.